En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice así la palabra del Señor: examinadlo todo, retened lo bueno. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Son de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo. Quiero decirles que no están en orden cronológico ordenadas estas cartas en la Biblia. Y esta carta a los tesalonicenses, como les decía, es una de las primeras cartas que se conoce que escribió el apóstol Pablo, este gran hombre de Dios, quien es uno de los escritores más importantes en el Nuevo Testamento. Gran parte del Nuevo Testamento son cartas escritas por el apóstol Pablo o dictadas, y otra persona escribía. Podríamos decir que es una porción de la palabra conocida. ¿Quién alguna vez no ha escuchado esta expresión? Examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora, lo que nosotros deberíamos preguntarnos cada vez que estudiamos la palabra del Señor es: ¿qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿Y qué me dice? Son 3 preguntas que a usted le van a ayudar a la hora de estudiar la palabra de Dios, porque la Biblia no debe ser leída como usted lee una revista cualquiera o el periódico, sino que la Biblia es un libro que debemos de estudiar. Jesús dijo: escudriñad, y la palabra escudriñad es más que leer. Tiene que ver con profundizar, tiene que ver con investigar. Entonces, 3 preguntas: ¿qué dice? ¿Por qué lo dice? ¿Y qué me dice? En eso también hay un detalle que es muy importante, que cuando citamos un versículo debemos también observar el contexto. ¿Y qué es el contexto? Los versículos anteriores y los versículos posteriores. Ese es el contexto para comprender mejor qué es lo que está exactamente hablando la palabra del Señor. Examinadlo todo, retened lo bueno. Alguien podría decir, si observamos los versículos anteriores, que el apóstol Pablo les está dando a la iglesia sugerencias o consejos. Yo preferiría decir que a la iglesia le está dando instrucciones, porque esta palabra es la instrucción, la guía de Dios para nosotros. Porque una sugerencia usted si quiere la toma o la deja. Incluso un consejo, usted si quiere lo toma o lo deja. Pero cuando hablamos de una instrucción dada por Dios, el no obedecerla, el desacatarla es pecado. ¿Ve? Entonces le da un poco más de intensidad.
Es el Espíritu Santo el que inspira al apóstol a escribir estas palabras que fueron para la iglesia en Tesalónica y hoy son para usted y son para mí. Nosotros por temas de tiempo no podemos detallar tanto, pero si usted tiene la posibilidad, yo le animo a que lea esta carta completa de los tesalonicenses, la primera carta, y cuando lea la primera carta va a ser necesario que pase a la segunda, porque la segunda carta se escribió por la necesidad de que algunas cosas que había dicho el apóstol Pablo no habían sido bien interpretadas. Entonces se escribió la segunda carta. Por eso, si lee la primera, estudia la primera, vaya a la segunda. Mire, hay cosas bien llamativas en los versículos anteriores. Está dando instrucciones a la iglesia. Esto, si quisiéramos profundizar un poco más, podríamos leer desde el versículo 12. Dice la palabra del Señor: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Al ir leyendo estos versículos, comenzamos a comprender qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Es una iglesia joven. Es una iglesia que está en pleno desarrollo. Entonces necesita, obviamente, instrucción, palabra, la guía, para poder hacer la voluntad de Dios, para crecer de manera sana. Por lo tanto, hay un llamado a reconocer a los que trabajan entre vosotros, dice la palabra, y os presiden, o sea, quienes están al frente de la obra. Y para avanzar, fíjese que también esta frase está en el versículo 13 y que es una instrucción para la iglesia. Tened paz entre vosotros. No le dice si pueden. No le dice los que quieren. No, tened paz entre vosotros. Y sigue diciendo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Se fija que no dice si es que pueden o quienes quieran. Esto está para toda la iglesia. Y sigue diciendo, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Recuérdese, es una iglesia que está creciendo. Es una congregación que se está desarrollando. Hay gente que viene, como nosotros decimos, del mundo, gente inconversa que aceptó a Cristo y aquí se le está enseñando la forma de vida. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Son un peligro. Cuidado con la gente ociosa. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. ¿Ve? A los débiles. Que seáis pacientes para con todos. Para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Por eso, fíjese, no se escribe en un tono de sugerencia. Esto se escribe en un tono de orden. Esto es lo que deben hacer.
Cuidar las relaciones entre ustedes, no pagar mal por mal. Cuidado con los ociosos, cuidado con esas personas que a lo mejor están con poco ánimo. Aliéntenlos. A los débiles, dice la palabra, sosténganlos. Y sigue diciendo la Escritura, estad siempre gozosos. Eso dice, siempre gozosos. Orad sin cesar. Por eso le vuelvo a decir, estas no son sugerencias. Esto es lo que debemos hacer. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere ver en usted y en mí. Esto es, que estemos siempre gozosos, que estemos orando de forma permanente, orando siempre. Y escuche lo que sigue. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Escuchó bien? Dad gracias en todo. En todo. En todo. No dice por todo, dice en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias en todo. Sigamos. Lo quiero leer una vez más. Es el versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué sigue diciendo? No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo. No hay que ser estorbo para lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia. Nosotros deberíamos estar dispuestos a que el Señor obre a través de nosotros, que tenga libertad el Espíritu Santo para moverse, para actuar en su iglesia. Luego dice, no menospreciéis las profecías. Y ojo que aquí lo podemos vincular con los predicadores. La gente que predica, la gente que lleva una palabra de Dios. Y luego dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora vamos a las 3 preguntas. ¿Qué dice? Dice lo que tenemos que hacer. Examinar todo. Examinarlo todo. Retened lo bueno. ¿Por qué dice esto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué tenemos que examinar todo? ¿Cómo es que debemos hacerlo? Esto no es para estar en una actitud ahí como de agente encubierto, ¿ah? Como que siempre sospechando. No. Aquí hay algo fundamental. Porque ¿cuáles son los parámetros con los cuales nosotros debemos examinar todo? ¿Cuál es la guía para nosotros saber lo que es bueno y lo que no es bueno? Aquí nos está llamando a nosotros a estar fundamentados en la palabra. Si tenemos fundamento en la palabra, si tenemos conocimiento de la palabra, entonces nosotros tenemos la guía para examinar todo. Que sea conforme a la palabra, lo que sea de acuerdo a los principios divinos, examinarlo todo. Entonces ahí el primer llamado para nosotros es a tener tiempo de estudio de la palabra del Señor para fundamentar nuestra vida en base a lo que Dios nos dice en su palabra. Porque la palabra es la luz para nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra. Así lo dijo el salmista.
Si no tenemos palabra, entonces no tenemos luz. Andamos en oscuridad y es peligroso. No es la voluntad de Dios, pero debemos pasar tiempo en la palabra. Porque si no, vuelvo a preguntarle, ¿cómo podríamos examinar? ¿En base a qué? ¿Cuáles serían los parámetros? ¿Cómo nosotros podríamos saber que efectivamente estamos reteniendo lo bueno si no sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer y lo que no debemos hacer? Se lo voy a decir de otra forma. Usted que está interesado, usted que está interesada en vivir en la voluntad de Dios, es imposible vivir en la voluntad de Dios si no conocemos cuál es esa voluntad. Por eso le digo, porque los parámetros están. La Biblia dice examinarlo todo. Y lo está diciendo uno de los más grandes apóstoles. Examinarlo todo. Lo está diciendo en un periodo donde los apóstoles, esos que estuvieron con Jesús, estaban vivos. Imagínense. Lo está diciendo en el primer siglo de la historia después de Cristo. Examinarlo todo. ¿No cree usted entonces que hoy con mayor razón, en estos tiempos peligrosos que vivimos, en estos tiempos de tanta distorsión, en estos tiempos de tanto engaño, anticipados por nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 24 de Mateo, cuando dijo, mirad que nadie os engañe? ¿No cree usted, por lo tanto, que hoy día se hace más imperioso, se hace más urgente que conozcamos la verdad? Jesús dijo que los falsos cristos que se levantarían, si es posible, Jesús señaló, engañarían a los escogidos. Y aquí el Señor, por su palabra, nos dice examinarlo todo. Examinarlo todo, pero en base a los principios de Dios, en base a las Sagradas Escrituras. Y luego dice, retened lo bueno. O sea, hay cosas que tienen que dejarlas pasar. Aquí lo que el apóstol nos está hablando, de mantener nuestra limpieza, si se quiere decir, interna. ¿Qué hacemos quedándonos con cosas que no edifican? ¿Qué hacemos quedándonos con cosas malas? ¿Qué hacemos quedándonos con cosas que en nuestro corazón no honran a Dios? Hay que desecharlas. Se lo quiero decir de otra forma. Dice la Escritura, examinarlo todo, retened lo bueno. ¿Y lo malo? ¿Y lo malo? Hay que dejarlo pasar. Y esto nos puede servir para distintas cosas. ¿Qué hacemos muchas veces reteniendo dolor en nuestro corazón, que no es bueno? ¿Qué hacemos con brotes de raíces de amargura en nuestro corazón, que no es bueno? La Biblia dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Hay cosas que hay que dejarlas pasar. Y mire lo que dice a continuación, versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Ahí está claro. Quédese con lo bueno. Quédese con lo que edifica. Quédese con lo que sirve. Quédese con lo que construye. Quédese con lo que usted incluso puede compartir a otros y edificar a otros para ayudar a los débiles, para fortalecer y animar a los desanimados. Pero no se quede con las cosas que no le sirven. Pero la instrucción es clara. Examinadlo todo. Quisiera, en el nombre del Señor, motivarle. Es importante que pasemos tiempo con la palabra, porque ella es nuestra guía. Vivimos tiempos peligrosos. Insisto, en el primer siglo ya se decía examinarlo todo. ¿Y no lo vamos a examinar todo ahora? Cuando la propia Biblia nos habla de la apostasía,
Cuando la propia Escritura nos señala de esos montones de maestros, porque dijo el apóstol Pablo, se amontonarán los maestros conforme a sus concupiscencias. Maestros del error, maestros con doctrina de demonios. ¿No vamos a examinar todo ahora con mayor razón? Cuando el propio apóstol Juan en una de sus cartas nos dijo, probad los espíritus. Vivimos tiempos peligrosos. Por eso esta instrucción, esta orden es para nosotros. Porque Dios nos ama. Dios nos dice hoy a través de su palabra, examinadlo todo. Examinadlo todo. Si dice todo, es todo. Retened lo bueno. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.